Amigo y amiga que me escuchas, te damos la bienvenida nuevamente a Púlpito Reformado. El tema de hoy es la suficiencia de las Sagradas Escrituras, particularmente las bases bíblicas de la suficiencia de las Sagradas Escrituras. Y te invitamos a que tomes tu Biblia, la palabra de Dios, y busques la lectura en Segunda de Pedro, del capítulo 1, versículos del 16 hasta el 21. Segunda de Pedro 1, 16 al 21, y tenemos a nuestro hermano Ángel Carrasquillo en la lectura. ¿Cómo no? Dice así la palabra del Señor. Porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando Él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: Este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con Él en el Monte Santo. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Amén. Amén. Hermanos, en esta noche el tema, la suficiencia o las bases bíblicas de la suficiencia de la Sagrada Escritura. La semana pasada estábamos trabajando en el tema. Hablamos de la necesidad de que tenemos un Dios que está ahí, que está presente, pero no está callado. Y es necesario que Él, a nosotros que somos seres que nos comunicamos, que Él se comunica con nosotros. Es necesario que haya una revelación especial. Más allá de lo que la palabra dice de que Él se revela a través de su creación, necesitamos una revelación más clara, por la razón de que no tenemos una comunicación directa. La comunicación directa se afectó por el pecado. En algún momento en la historia, en la historia de la salvación, Dios dejó de hablar a los hombres y los hombres comenzaron a invocar el nombre de Dios, a orar a Dios y a no tener una comunicación directa. Y hace falta entender qué significa eso para nosotros los seres humanos. Para tener certeza de una verdadera espiritualidad, necesitamos que esa palabra sea correcta, que esa palabra sea confiable, que sea autoritativa, que nos hable claramente para nosotros saber cuál es el plan de Dios para con nuestras vidas. Tanto un plan a nivel general como el plan específico que tiene con cada uno de llevar un pueblo a la salvación, ¿verdad? Cada uno de los que son elegidos en la salvación. La suficiencia de las Escrituras significa que el propósito que Dios, por el cual Dios creó nos transmitió esa revelación, se cumple de manera suficiente y perfecta, completa. Y que en esa falta de conocimiento que a veces tenemos el pueblo de Dios, ¿verdad? Que tiene el pueblo de Dios, pues el pueblo se afecta, la iglesia se afecta, los seres humanos se afectan. Y por eso es importante que haya una divulgación correcta y una interpretación correcta de la palabra de Dios. En esta noche vamos a trabajar con una decena, ¿verdad? Con 10 puntos que identificamos de manera general acerca de qué significa en las Sagradas Escrituras la suficiencia de las Escrituras. Y comenzamos con los versículos que leímos ya, nuestro hermano Ángel Carrasquillo leyó, y los versículos de Segunda de Pedro del capítulo 1, de versículos del 16 al 19, nos habla de que solamente la palabra de Dios revela con certeza la voluntad de Dios. Nos habla de que tenemos la palabra profética más segura, ¿verdad? Uh-huh. Y ese concepto, esa verbalización de Pedro, de que tenemos la palabra profética más segura, la da en el contexto de que, mira, si hay alguien que puede hablar de experiencias espirituales, pues soy yo. Exacto. O sea, yo fui partícipe directo, yo tuve presencial no solamente la vida de Cristo, la muerte y la resurrección, sino que yo fui testigo presidencial de una teofanía, ¿verdad? Que Dios se reveló en su gloria a Cristo junto a Moisés y a Elías de una manera especial. O sea que si alguien puede apelar a la experiencia es Él, pero Él
cuando él apuntilla, ¿verdad? Apuntala la idea, tenemos la palabra profética más segura y que hacemos bien estar atentos a ella, porque esa es la antorcha que alumbra en el lugar oscuro. Él está poniendo la guía a seguir. Solamente la palabra es suficiente para revelarnos con certeza la voluntad de Dios. Las experiencias son producto de lo que pasa en nuestra vida con Dios, pero las experiencias no son una guía certera para establecer hacia dónde dirigimos nuestra vida cristiana. Definitivamente, y esa experiencia está sujeta a mi voluntad, a lo que yo quiero expresar, como lo quiero expresar, y no es como muy bien estaba señalando en ese versículo 19, la palabra profética más segura que no está sujeta al ser humano. Uh-huh. Fue dictada, y eso quizás lo cubramos más tardecito, fue dictada por el Espíritu Santo, toda la Escritura, como dijimos la semana pasada. Eso es lo que quería añadir, es que muchas veces no entendemos el peligro de depender de la experiencia. Y muchas personas se preguntan, ¿y por qué no? O sea, especialmente en el contexto de Puerto Rico, ¿por qué no la experiencia? O sea, ¿qué es lo que está mal en cuestión de depender de la experiencia en vez de la Escritura? ¿Qué ustedes creen? Ahí bien importante que los creyentes, una de las cosas que debe que todo creyente estar bien claro, y lo tenía claro Pablo, era de que no todos los creyentes somos pecadores y que somos vulnerables al error. Si algo se deja ver en las cartas que interpretan, ¿verdad? Los evangelios, las cartas pastorales y universales, es que toda la vida del creyente es vulnerable a caer en error. Y como eso es así, pues por eso es que hay un énfasis en la Escritura a que la experiencia es secundaria a la revelación. Pueden haber muchas experiencias preciosas en la vida del creyente, muchas cosas de las que podemos dar fe, que hemos visto la gloria de Dios de diferentes maneras, ¿verdad? Que cosas que no podemos entender y que se hace claro que en mi vida Dios me ha ido bendiciendo por esto, por lo otro. Pero eso no puede ser la guía. La guía siempre la marca la palabra de Dios y solo la palabra de Dios es suficiente para esto. O sea que es importante entonces depender de la Escritura porque nos guarda de nuestra naturaleza pecaminosa que siempre está dirigida, inclinada al pecado y entonces a exaltar las diferentes partes de mi egoísmo, de mi experiencia emocional, de las cosas que deseo, y todas esas cosas van afectando nuestro proceso de pensamiento y de análisis, y por eso es importante siempre depender y comenzar con la Escritura para todas las cosas en nuestra vida. Recuerda, Jeremy, que en particular el leer la Escritura, porque cualquier persona puede leer la Escritura. Y esto es escudriñarla, yo me refiero a escudriñarla. No, en ese sentido estamos claros, pero en el sentido de que necesitamos la ayuda del Espíritu Santo. Amén. Ese Paracleto que es quien nos va a dirigir para que esa palabra nos pueda dar luz. Pasamos a un segundo punto que se deriva de ese mismo pasaje. Más adelante en 2 de Pedro 1:20 nos dice que solamente la Escritura es capaz de interpretarse, solamente la Escritura es suficiente para interpretarse a ella misma. Sí mismo. Y lo dice de esta manera, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. O sea, solamente la Escritura es suficiente para interpretarse ella sola. Es bien importante cuando a usted le traigan la idea de que, pues, pero hay algunos que interpretan la Biblia de una manera y otros lo interpretan de otra. Pues sí, eso es correcto. Hay mucha gente responsables e irresponsables interpretando la Biblia. Todos interpretamos. Todo ser humano que se acerca al testimonio de la palabra de Dios interpreta. Cuando somos maduros, aprendemos que la palabra de Dios se interpreta solita. Y cuando usted estudia y hace el análisis de lo que significa la hermenéutica, la correcta interpretación del texto bíblico, en la hermenéutica uno lo más que aprende es que en ella hay la clave para interpretar unas cosas, lo espiritual con lo espiritual. Y es muy importante que sea así, porque si caemos en el juego de que todo el mundo interprete y unos creen de una manera y otros de otra, créanme, hermanos, que en muchas cosas importantes las iglesias serias están en acuerdo. Las iglesias que son bíblicas, no las iglesias biblicistas que utilizan la Biblia a conveniencia y la adaptan según les parece, pero las iglesias bíblicas, las iglesias que ponen el texto bíblico como primordial y más importante,
alcanzan un consenso de interpretación. Quería añadir y recordar al pueblo que estamos en celebración de la Reforma Protestante en este mes. El mes de la Reforma. Y cómo Lutero y los diferentes reformadores pues enfatizaban en la interpretación gramático-histórico de cómo, para proteger al texto del subjetivismo. Y eso es interpretar el texto según el sintaxis y la gramática y su género literario. Y claro, como claramente han dicho los hermanos, se necesita como quiera la intervención del Espíritu Santo para todo lo que hagamos. Por eso es que hay tanta gente que lee la Biblia y a veces yo digo el acto común ese de leerla como el papagayo. Ajá. Entonces no interpretamos, no conocemos y nos llenamos la boca diciendo, la leí 40 veces, la leí por tanto tiempo. Mire, cuando usted escudriña la palabra se interpreta, como dice el hermano Jaime, se interpreta a sí misma y le va a dar una luz en todas las áreas de su vida. Me gusta como dice el hermano Jeremy, porque suena, sale de la vena de estudiantes de seminario, así, esa verbalización tan correcta de las cosas. Bien. La palabra de Dios se interpreta sola y esa es la guía, hermano. Siempre que ustedes le hablen de eso de la interpretación, hable de la palabra de Dios. Ahí es lo que se llama una correcta exégesis. Todos los que disfrutamos de sentarnos con la palabra de Dios y hacer una correcta exégesis, vemos cómo la palabra, unos textos iluminan a otros. Y entonces, en el versículo anterior nos hablaba que esa palabra, hacemos bien estar atentos como antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. O sea, hay un proceso de iluminación que se da con la palabra de Dios correctamente interpretada. Un tercer punto, además de que ella revela es confiable, revela con certeza suficiente la voluntad de Dios, también suficiente para interpretarse, es que ella misma es suficiente para validarse. ¿Y qué queremos decir con eso? Vamos a leer el texto en 2 de Pedro 1:21 que dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. La inspiración, la idea de que la voluntad de esa palabra se deriva de Dios, no es posible que podamos hablar de palabra de Dios autorizada si consideramos que hay error en la palabra de Dios, porque este mismo pasaje nos aclara, o sea, viene de la voluntad de Dios, y Dios mismo no miente, Dios no, con intención no nos va a hacer caer en el error, en el error caemos nosotros porque somos pecadores, pero entonces la misma palabra de Dios sirvió en la historia para validarse a sí misma cuando se montó el canon bíblico. Cuando se cierra lo que es el canon bíblico y cada vez que se cerraba ese canon, porque hubo etapas en que fue paulatinamente el canon bíblico consolidándose, ¿verdad? Pero en el cierre final y permanente del canon bíblico hasta que Cristo vuelva, hasta que se termine la historia, en ese canon estuvo en consideración el concepto de que esa palabra venía por voluntad de Dios, y los textos que se aceptaron, particularmente del Nuevo Testamento, porque ya el canon del Antiguo Testamento estaba en la Septuaginta consolidado, ¿verdad? Pero los libros del Nuevo Testamento que se aceptaron porque estaban en una concordancia de pensamiento con lo que es la voluntad de Dios en un todo, que se veía claramente que no venía de voluntad humana. Hubo muchos textos que se levantaron en esas épocas, particularmente de forma tardía, hubo muchos textos gnósticos. Hay un programa en el canal de Historia, History Channel, que se dedica a estar toda la vida hablando hay un programa que dice sacado de la Biblia, banned from the Bible. O sea, libros que se sacaron de la Biblia. Mira, no se sacaron de la Biblia nada. Es que esos libros no eran inspirados, esos eran libros espurios, gnósticos. Exacto. En el mejor de los casos eran libros de una historia que no decía nada de parte revelada de Dios. En ocasiones estos libros
se escribieron durante lo que nosotros conocemos el silencio divino o el silencio entre ambos testamentos, que duró casi 400 años. Son los deuterocanónicos. Estos libros se escribieron porque había una necesidad de mucha gente de escuchar palabra nueva, de ver algo nuevo, y se escriben estos libros y se publican, y en muchas áreas, en muchos sitios lograron aceptar y los discutían como si fuera la palabra inspirada. Pero quería traer un comentario, y es que a veces yo he oído que la Biblia se escribió hace 2000 años por un grupo de machistas. Oiga, esos mensajes me preocupan, porque obviamente entonces ya limitamos la eficacia de la escritura, uno, y dos, el otro comentario es que contiene la palabra de Dios. Oiga, cuando usted contiene algo, no todo es palabra de Dios, está implicando eso. Sí. La Biblia es palabra de Dios en su totalidad. Amén. Y hay gente que no quiere creer eso, porque entonces se restan su margen para traer su pensamiento o su posición. Quería añadir a ese comentario, Ángel, que cuando hacen ese tipo de cosas es porque entonces apelan a otra suficiencia y que no da ningún tipo de justificación de por qué hacen eso. Y son extrabíblicas. Por eso que comienzan con esas premisas de que no, eso está mal, eso está en error. Es muy importante lo que acabamos de decir, hermano. Solamente la Biblia es suficiente para validarse ella misma, porque solamente Dios mismo puede validar su verdad. Un cuarto punto es que solamente en la Biblia encontramos lo que necesitamos para conocer con certeza a Jesucristo. Y ahí tenemos el pasaje en Juan 5:39, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. El plan de salvación, la historia de la salvación encuentra su clímax, su punto climático en la obra de Cristo en la cruz y el testimonio de Cristo aquí en la tierra cuando fue encarnado, y por todo el proceso que pasó hasta que resucitó, murió, resucitó y fue ascendido a los cielos. La historia de la salvación es que desde punta a punta de la Biblia todo da testimonio de un solo mensaje: Cristo es nuestro Salvador y Redentor, y ese era Dios mismo. Las Escrituras dan testimonio de Él. Cuando hay personas que dicen que no toman en cuenta el Antiguo Testamento porque ven a un Dios diferente, un Dios más fuerte, un Dios difícil, y que ellos buscan el Nuevo Testamento. Y que Cristo cambió todo eso. Y que Cristo cambió todo eso. Mire, hermano, estaba hablando de disparate, porque el Antiguo Testamento totalmente da testimonio de Cristo. Todo en figuras, ¿verdad? Hasta llegar al clímax de la revelación, cuando ya Cristo vino. Por eso es que nosotros celebramos la Navidad, porque en el momento de la encarnación celebramos que el hecho misterioso y magnífico que Dios bajó a resolver el dilema del hombre, el pecado. O sea, y lo resolvió Él mismo. O sea, no fue una solución ajena a Él mismo, sino que Él mismo fue la solución para el dilema nuestro, trayendo a su Hijo. Así que solamente conocemos, no hay forma de conocer a Jesús, nada. No es nada es más suficiente que la misma palabra de Dios para entender y conocer a Jesús, que es aquel en quien descansa toda nuestra esperanza y fe. Un quinto punto es que no necesitamos hoy en día más revelación de parte de Dios, por lo mismo que dijimos anteriormente. Solamente Cristo es suficiente. Cristo vino a traer la revelación última de Dios. Cuando hablamos de traer nuevas revelaciones, no sabemos ni de qué estamos hablando, porque ya después de la última revelación de Dios, después que se cierra el canon, todo lo demás está sujeto a Cristo. Entonces, hablar de revelaciones fuera en toda la historia de la iglesia se reconoció como una herejía, como algo herético. Somos nosotros en esta época que hemos permitido darle espacio no, porque Dios todavía tiene algo que decir. Dios no tiene más nada que decir, hermano. Cuando Cristo murió en la cruz, resucitó y ascendió a los cielos, y una vez se cierra la época de los apóstoles, Dios no tuvo más nada que decir, excepto Dios guardó silencio hasta el día final en que Él volverá a abrir los cielos para traer a Cristo. Quería añadir, cuando las personas se abren entonces a una posibilidad de más revelación, usted está abriendo su mente y su entendimiento a decir implícitamente
que Cristo fue insuficiente, que Cristo no logró lo que iba a hacer y lo que tuvo la intención de hacer cuando bajó aquí a esta tierra a morir en la cruz y a dar su sangre por su pueblo. Usted está rechazando esa suficiencia y eso es algo bien pesado y eso yo lo tomo personal. Porque eso es una falta de respeto y eso está corriendo por nuestras iglesias y eso tiene que acabarse ya. El pasaje de base para esto es Hebreos 1, que lo leímos la semana pasada. Dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos posteriores días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Ese pasaje para mí es suficiente. La primera vez que yo leí ese pasaje, no fue la primera vez que lo leí, pero la primera vez que lo leí con el sentido que tiene, que es que Cristo es la revelación final de Dios, que ya todo lo demás que se habló de diferentes maneras ya tuvo fin en Cristo. Cuando yo entendí eso, se contestaron muchas preguntas en mi vida. Y entonces la palabra de Dios vino a ser más vista como suficiente. Tengo aquí, por ejemplo, hay una pregunta que la trae, que se la pasé al hermano Ángel. Sí, respecto a Éxodo 7, 8 y 13 del hermano Rubén en Río Piedra. Él nos pregunta qué interpretación se le da a lo que hicieron los hechiceros. ¿Fue milagro o magia? Cuando leemos el pasaje, está refiriéndose al momento en que Moisés y Aarón ponen la vara frente a Faraón y esta se convierte en serpiente, y dos de los magos o de los hechiceros que estaban alrededor de Faraón hicieron lo propio y también las varas se convirtieron en serpientes. Si vamos a entrar en muchos detalles, no creo que tengamos el tiempo, pero básicamente en el sentido de la hechicería o de lo que definitivamente lo que hicieron contestando la pregunta, no fue un milagro. Okay, máximo cuando el mismo pasaje nos dice que la vara de Aarón se comió a la serpiente. De hecho, no fue ni siquiera magia, no. Porque, hermanos, miren, tenemos que estar claros. En una cosmovisión cristiana, en la visión de la realidad de las cosas, del universo, según Dios, que lo que opera es la creación. El Dios creador no le dejó espacio al ser humano para hacer cosas más allá de lo que era el poder mismo de Dios. La magia no existe, hermano. La hechicería no existe. La Biblia dice que los ídolos nada son. Lo que existe son gente lista y prestidigitadores, gente que le hace ver a la gente cosas que no son. Posiblemente algún truco tenían debajo de la manga los hechiceros que hicieron parecer ver una serpiente, pero a final de cuentas lo importante ahí es que el único soberano de todas las cosas y creador y el que tiene la sartén por el mango es Dios. Y es lo que debe quedar claro. No le demos espacio, ni siquiera, bueno, cuando hablamos, la gente habla de Satanás y sus virtudes y poderes, le da tanto poder casi como Dios tiene. Hermano, si eso es una barbaridad. Satanás no tiene ningún poder. Satanás tiene el espacio que Dios le deja tener para que cumpla los propósitos de su espacio, de lo que Él es. Pero no hay forma de cómo Satanás pueda leer nuestra mente. O sea, Él no lee nuestra mente. No podemos entrar en pacto con Él. Él no es omnipresente, ni omnisciente, ni nada. O sea, el Satanás lo que conoce lo sabe por viejo, no por poderes que tiene. O sea, hay una serie de cosas que tenemos que tener bien claras. Y el libro de Job es el mejor ejemplo quizás de lo permisivo que puede hacer el Señor para que Satanás pueda tomar acción o hacer algo. Y siempre ha estado la regulación de parte del Señor. Exacto, que le rinde cuentas a Dios. Sí. Tenemos otra pregunta que tiene nuestro hermano Jeremy ahí. Ok, esta pregunta es del hermano Héctor Plaza. Dios te bendiga, Héctor. Del pueblo de Ponce. Él pide por oración por salud. Y su pregunta es la siguiente. En la Biblia aparece algo sobre los tatuajes. El pasaje más común que se utiliza está en Levíticos 19, versos 27 y 28. Lo voy a leer y lo vamos a discutirlo. Dice así: no haréis tonsura en vuestras cabezas, ni dañaréis la punta de vuestra barba, y no haréis rasguños en vuestro cuerpo por un muerto, ni imprimiréis en vosotros señal alguna, yo Jehová.
Estamos claros que estos dos versos explícitamente dentro del contexto histórico son para marcar la diferencia entre el pueblo de Israel y el resto de los pueblos paganos. Lo podemos leer en el verso 27 en cuestión de la barba. Sí, como hemos discutido anteriormente, debemos de ser buenos mayordomos de nuestro cuerpo, ¿no? Porque nosotros no somos dueños de lo que nosotros cargamos en nuestra carne. Esto es creación de Dios, esto le pertenece a Dios. Y vamos a rendirle cuentas a Dios pues por nuestras irresponsabilidades. Y yo digo en todo el entorno, no solamente de marcas, con todo lo que nosotros hemos no guardado el orden que Dios ha establecido. Pero a la misma vez no vamos a asumir una posición farisaica en cuestión de que si te marcas el cuerpo, entonces no eres cristiano o te condenamos de esa manera, hermano, para nada. La Escritura, eso es lo más cerca. Pueden haber otros versos, pero ahí esa es mi posición. Nosotros conocemos excelentes cristianos que tienen tatuajes terribles, sí, exacto. Pero para nada eso afecta la forma de esos creyentes ser buenos creyentes. Puede afectar la visión que la gente tenga porque a veces causa una impresión extraña, ¿verdad? Sí. Pero créame, usted no es dueño de su propio cuerpo. Si usted quiere hacer ese tipo de conducta, pues tenga por claro que la palabra ya tiene unas amonestaciones básicas sobre eso y que si la Biblia lo dice, uno debe tener cuidado con cómo lo trabaja, ¿verdad? Pero tampoco quiere decir que una persona se va a perder porque... Exacto. Porque en esa área... porque se marcó, entonces te vas para el infierno. Eso no es así. Sí. Bien, hay una pregunta que siempre, como que aquí esto es permanente, esa pregunta, la vamos a dejar ahí, ¿verdad? Dice, ¿cuál versículo afirma que la iglesia pasará por la gran tribulación? En este programa de radio se han dado estudios inmensos, larguísimos, sobre el tema del tiempo finales, y hay una cosa muy importante. Nosotros postulamos que el tiempo final está desde que Cristo se fue. O sea, estos últimos tiempos son todos estos tiempos. Desde hace 2000 años estamos en los últimos tiempos. Uh-huh. Toda la iglesia ha pasado por la gran tribulación. O sea, ahora mismo en el mundo hay iglesia de Dios que está pasando por la gran tribulación. Así que, ¿de qué estamos hablando? O sea, si lo que estamos hablando es de que tú le tienes miedo a que venga una persecución, pues entonces estamos mal, hermano. Estamos pensando en que... Eso es escapismo. Es un escapismo. Que queremos que no estar cuando los cristianos sufran. Mira, hermano, los cristianos tienen que sufrir todos los días. Tenemos que sufrir. Es necesario que pasemos por tribulaciones, dice la Escritura. Eso. Así que a mí a veces me molesta la insistencia en la gran tribulación, porque hay doctrinas tan importantes que a veces desconocemos y nos seguimos preguntando todo el tiempo sobre la gran tribulación. Perdona el que me hizo la pregunta, ¿verdad? Porque tampoco quiero ser demasiado fuerte. Pero yo invito a los hermanos a que nos preocupemos más por trabajar en nuestra vida doctrinas que transforman nuestra vida y no estar pendiente de que si vamos o no vamos a sufrir. Toda la iglesia a través de la historia, ahora mismo hay gran parte de la iglesia del Señor que está sufriendo la gran tribulación. Así que lo dejamos ahí. Seguimos con nuestra charla, ¿verdad? Yo no sé si en esta noche vamos a poder terminar porque son unos cuantos puntos, pero vamos a continuar. Dijimos anteriormente, ¿verdad?, que solamente la Biblia es suficiente para conocer con certeza la voluntad de Dios. Solamente la Biblia es suficiente para interpretarse a sí misma. Solamente la Biblia es suficiente para validarse, para autorizarse ella misma. Solamente la Biblia es suficiente para conocer a Jesús. Y hoy día no necesitamos más revelación de Dios porque solamente en la revelación en Cristo la Biblia es suficiente y es final. Pasamos a un próximo punto, el sexto, que es que la Biblia es suficiente. Solamente la Biblia es suficiente para transmitir el poder transformador que Dios da en el Evangelio. Le voy a pedir a nuestro hermano Jeremy que lea las lecturas en Romanos y en Hechos. Romanos 1, versículo 16, el poder del Evangelio dice, el versículo 16, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Hechos capítulo 2, versos 46 y 47, dice así, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios
y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Gloria a Dios. Traemos estos dos versículos porque solamente la Biblia es suficiente para tener el poder que transforma y el poder que llama de parte de Dios. Amén. O sea, solamente Dios llama. Muchas personas se dedican, y eso lo vamos a discutir quizás la semana que viene, cuando entremos más en caliente con lo que significa y las implicaciones que tiene la suficiencia de las Escrituras para nuestra vida hoy. Pero solamente Dios es el que llama. La gente se podrá inventar 20 métodos. Podrán inventar bailes dentro de la iglesia, podrán inventar diferentes cambios de ambientación y diferentes inventos. Y a la larga, usted puede atraer a impíos a la iglesia. Eso es lo que usted puede hacer. Usted no es capaz ni siquiera de traer creyentes a la iglesia. El único que es capaz y es poderoso para traer gente, creyentes verdaderos a la iglesia del Señor, es Dios mismo. Y su palabra. La fe viene por el oír la palabra de Dios. La palabra de Dios es la única que es suficiente para transformar. Cuando la gente entra en metodologías, se avergüenza del evangelio. El que está entrando en métodos alternos y ajenos a la palabra de Dios, se avergüenza del evangelio. Porque entonces dice, no, el evangelio no es suficiente, yo necesito traer cosas que atraigan gente, porque yo necesito gente que venga y dé sus diezmos aquí en la iglesia. Pues si esa es la mentalidad, pues ese es el proceso. Si usted lo que está pendiente es de eso, pues eso es lo que va a lograr, traer impíos a que traigan diezmos a la iglesia. Amén. Hermanos, en esta noche te damos las gracias por estar aquí en sintonía con nosotros. Te invitamos a que la semana que viene, en la misma hora, a las 8 de la noche, por WMJ 1190 y las demás emisoras, las demás de la cadena de WMJ, para que nos escuches también en internet y que escuches el mensaje de la palabra de Dios. Damos las gracias y te invitamos a que nos escuches la próxima semana en Púlpito Reformado, la voz de la Reforma Protestante. Escrituras, la suficiencia de las Escrituras. Y comenzamos con los versículos que leímos ya, nuestro hermano Ángel Carrasquillo leyó, y los versículos de Segunda de Pedro del capítulo 1, de versículos del 16 al 19, nos habla de que solamente la palabra de Dios revela con certeza la voluntad de Dios. Nos habla de que tenemos la palabra profética más segura, ¿verdad? Uh-huh. Y ese concepto, esa verbalización de Pedro, de que tenemos la palabra profética más segura, la da en el contexto de que, mira, si hay alguien que puede hablar de experiencias espirituales, pues soy yo. Exacto. O sea, yo fui partícipe directo, yo tuve presencial no solamente la vida de Cristo, la muerte y la resurrección, sino que yo fui testigo presidencial de una teofanía, ¿verdad? Que Dios se reveló en su gloria a Cristo junto a Moisés y a Elías de una manera especial. O sea que si alguien puede apelar a la experiencia es él. Pero él, cuando él apuntilla, ¿verdad? Apuntala a la idea, tenemos la palabra profética más segura y que hacemos bien estar atentos a ella. Amigo y amiga que me escuchas, te damos la bienvenida nuevamente a Púlpito Reformado. El tema de hoy es la suficiencia de las Sagradas Escrituras, particularmente las bases bíblicas de la suficiencia de las Sagradas Escrituras. Y te invitamos a que tomes tu Biblia, la palabra de Dios, y busques la lectura en Segunda de Pedro del capítulo 1, versículos del 16 hasta el 21. Segunda de Pedro 1, 16 al 21, y tenemos a nuestro hermano Ángel Carrasquillo en la lectura. ¿Cómo no? Dice así la palabra del Señor. Porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando Él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con Él en el Monte Santo.
tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana. Entender qué significa eso para nosotros los seres humanos. Para tener certeza de una verdadera espiritualidad, necesitamos que esa palabra sea correcta, que esa palabra sea confiable, que sea autoritativa, que nos hable claramente para nosotros saber cuál es el plan de Dios para con nuestras vidas. Tanto un plan a nivel general como el plan específico que tiene con cada uno de llevar un pueblo a la salvación, ¿verdad? Cada uno de los que son elegidos en la salvación. La suficiencia de las Escrituras significa que el propósito que Dios, por el cual Dios creó nos transmitió esa revelación, se cumple de manera suficiente y perfecta, completa. Y que en esa falta de conocimiento que a veces tenemos el pueblo de Dios, ¿verdad? Que tiene el pueblo de Dios, pues el pueblo se afecta, la iglesia se afecta, los seres humanos se afectan. Y por eso es importante que haya una divulgación correcta y una interpretación correcta de la palabra de Dios. En esta noche vamos a trabajar con una decena, ¿verdad? Con 10 puntos que identificamos de manera general acerca de qué significa en la Sagrada salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Amén. Amén. Hermanos, en esta noche el tema, la suficiencia o las bases bíblicas de la suficiencia de la Sagrada Escritura. La semana pasada estábamos trabajando en el tema, hablamos de la necesidad de que tenemos un Dios que está ahí, que está presente, pero no está callado, y es necesario que Él, a nosotros que somos seres que nos comunicamos, que Él se comunica con nosotros. Es necesario que haya una revelación especial, más allá de lo que la palabra dice de que Él se revela a través de su creación. Necesitamos una revelación más clara, por la razón de que no tenemos una comunicación directa. La comunicación directa se afectó por el pecado. En algún momento en la historia, en la historia de la salvación, Dios dejó de hablar a los hombres y los hombres comenzaron a invocar el nombre de Dios, a orar a Dios y a no tener una comunicación directa. Y hace falta, porque esa es la antorcha que alumbra en el lugar oscuro. Él está poniendo la guía a seguir. Solamente la palabra es suficiente para revelarnos con certeza la voluntad de Dios. Las experiencias son producto de lo que pasa en nuestra vida con Dios, pero las experiencias no son una guía certera para establecer hacia dónde dirigimos nuestra vida cristiana. Definitivamente, y esa experiencia está sujeta a mi voluntad, a lo que yo quiero expresar, como lo quiero expresar, y no es como muy bien estaba señalando en ese versículo 19, la palabra profética más segura, que no está sujeta al ser humano. Uh-huh. Fue dictada, y eso quizás lo cubramos más tardecito, fue dictada por el Espíritu Santo, toda la Escritura, como dijimos la semana pasada. Eso es lo que quería añadir, es que muchas veces no entendemos el peligro de depender de la experiencia. Y muchas personas se preguntan, ¿y por qué no? O sea, especialmente en el contexto de Puerto Rico, ¿por qué no la experiencia? O sea, ¿qué es lo que está mal en cuestión de depender de la experiencia en vez de la Escritura?